A esta hora vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo, él es analista político y experto petrolero, con él vamos a hablar de la coyuntura política. Doctor, buenos días. Bueno, ya usted por primera vez creo que nos va a recibir desde la Casa Nueva. Ecuador en Directo tuvo que mudarse hace 4 días atrás y ya estamos por eso con nuevo fondo, nuevos estudios, pero aquí estamos. Estamos tratando de adaptarnos al nuevo estudio donde está ubicado este medio de comunicación digital. Bienvenido, doctor Tandazo. Gracias, Jaime, muy amable por la invitación y por ponerme en contacto con esa hermosa audiencia de Ecuador en Directo. Pero la pregunta, ¿se mudaron y le fueron llevando a Carlita o le dejaron a Carlita en otro lado? Carlita, bueno, estaba previsto que esté aquí con nosotros el día de hoy. Me imagino que ayer se graduó la mamá se graduó de chef, entonces la celebración de pronto duró hasta tarde. Y eso ha hecho No, pero que tal vez no pueda venir y nos acompañe Carlita el día de hoy, pero seguro mañana estará con nosotros. bueno, entonces estoy invitado para mañana. Mañana ya vamos a conversar con Carlita para ver si es que mañana logra venir, porque ya como estamos a puertas de un feriado, bueno, esperemos que venga mañana. Doctor, Claro que sí. ¿cómo ve el panorama usted en este momento del gobierno, después de tantos escándalos de corrupción, narcotráfico, mafia albanesa, el gran padrino y tantas cosas que salpican a este gobierno? Entre ministros y cargos de alto rango ya van 11 cabezas que han volado. ¿Hasta dónde puede tener músculo político Guillermo Lasso? O sea, ya es solamente falta que toque fondo, ya le falta pocos metros para llegar al fondo de donde no se puede ya salir para adelante. La situación del gobierno es deplorable porque en vez de tratar de ver cómo explica las cosas y cómo da algún tipo de giro desde el punto de vista político, que tampoco eso tapa la situación ni tapa la realidad, lo que hace es más bien patalear. Yo soy pescador pero de la sierra, no de la costa. Y en la sierra hay lagunas que tienen mucho pantano y a veces hay que tener mucho cuidado. Y cuando se cae en un pantano, lo menos que uno puede hacer es moverse, sino tratar de salir despacito y con ayuda. Pero él zapatea en medio del pantano. Entonces ya el agua le está llegando al cuello. Y sin embargo abre más frentes. La cadena, la cadena nacional que lanzó hace poquísimos días, fue una cadena donde prácticamente solito se condenó. Solito se condenó porque arrastró toda la protesta de la gente, porque él no puede seguir con esas diatribas en la cadena del Día del Amor y la Amistad, dicho de paso, en donde trató con todos los epítetos a los medios de comunicación, a los acólitos sensacionalistas, les volvió a llamar gente que está disfrazada de periodistas, pero que prácticamente tienen otro tipo de intencionalidades. Y entonces el tema fue grave, esa cadena nacional, porque fue más o menos poner estiércol en el ventilador y repartir para de esa manera pretender que él no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero de esa cadena, para no estar en detalles, porque ya todo el mundo sabe que el desgaste que tiene y el descrédito que tiene el gobierno, dijo que Anderson Boscán y Mónica Velázquez ingresaron a los pabellones de la cárcel a hablar con dos personas de las bandas. Entonces viene el tema, pero primero entérese bien, o sea, qué vergüenza tener una persona que tiene todo el poder y que ni siquiera se informa. Estas dos personas entraron con el permiso del coronel Fausto Cobo, que es el director de la SNAI. Entonces no es que entraron por la ventana, ni mucho menos. Pero ¿quiénes también entraron a las cárceles? La Comisión de Pacificación que creó el presidente para analizar lo que pasaba en las cárceles. Y tuvieron numerosas entrevistas y esto fue incluso destacado en los medios de comunicación internacionales, que luego ese informe el gobierno no le hizo caso. Y después
vino el agravamiento de los enfrentamientos en la cárcel. Luego dijo, aquí es importante, ya es un paso más al reconocimiento de que está hundido. Dijo que reconoce que Danilo Carrera pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. A ver, está hablando de un zorro de la vida de este país que es Danilo Carrera. Danilo Carrera es una de las personas que no se la puede decir que no tiene suspicacia. Que él estuvo en estos enredos es otra cosa. Que ninguna persona de su familia ha participado en el gobierno y que ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas. Entonces el tema se vuelve espeso, porque él cree que somos una bola de pendejos que no estamos enterados de nada de lo que está pasando en el Ecuador. Y entonces cuando vemos esto, vemos por ejemplo que en este famoso informe que lo archivaron, lo cual no quiere decir que el informe no pueda volvérselo a tratar, porque lo único que no se puede revisar en materia penal, lo único que no se puede revisar es una sentencia ejecutoriada en firme. Pero si está en fase de indagación, si reapertura la investigación nomás, ¿acaso que le han dado un certificado de buena conducta perenne cuando se archivó este informe? Este informe de la unidad de investigaciones, el nombre exacto es de la Unidad de Investigación contra el Tráfico de Drogas de la Policía, UIAN, del 15 de enero de 2022. En este informe se dicen cosas increíbles que las voy a seguir analizando. Primero, en este informe, los policías le llaman a Danilo Carrero Dani. Ese es su nombre, su apodo. Así es que ya saben cuál es el nombre de él para la policía. Para la policía que investigó esto. ¿Cómo es, doctor? Dani. De Danilo. De Danilo, pero Dani, medio como a un Antonio le digan Tony. Dani. Y entonces, pero mire lo que dice. Cito solamente lo importante, porque no hay cómo meterse a robarse todo el tiempo en esto. Primero, el ministro Zapata reconoce la existencia del informe, porque dice su informe que estaba en conocimiento de la Fiscalía. Y lo que hizo la Fiscalía es entregarle para que genere el archivo cierre, que ustedes tendrán que consultar a la Fiscalía cuáles fueron los motivos. Ah, ¿no sabes cuáles fueron los motivos? El general Goyes pidió, o el general Ponce, uno de los dos, el que pidió el archivo. Justo al que no quisieron sacarlo por el caso Belén Bernal. ¿No sabes cuál fue el motivo? Entonces hay que recordártelo cuál es el motivo. Pero dejemos esto de lado. ¿Qué dice este informe? Cuando él dice que ningún familiar está mencionado en este tipo de cosas, dice, se ha mencionado, dice el informe, sobre la supuesta influencia de Cherres con el ex consejero del gobierno nacional Aparicio Caicedo. Y esto consta incluso en la página web de Ecoavisa. Entonces, si quiere atacarlos, atacarles a Ecoavisa, que están escribiendo estos detalles sobre el informe. Y en este informe que está publicado en Ecoavisa, en este comentario de Ecoavisa que está publicado sobre el informe, dice que se ha mencionado una supuesta influencia de Cherres, dice hasta con un hijo de Lazo para designar a funcionarios. Escúchenme bien, hijo de Lazo para designar a funcionarios. Y hay 19 personas implicadas en el informe. 19, entre ellos Carrera, Druet, Danilo, Eduardo. Entonces el tema no es tan sencillo como para decir aquí no ha pasado nada. Entonces si esto jalan la piola para ver hasta dónde llega, el tema se les va a venir complicando. Pero mire esta otra noticia. El exministro César Monge fue el que fue mencionado por la posta también, que ellos reclamaban su cuota de poder a través de la viuda, recuérdese. El exministro César Monge fue quien puso en contacto a Víctor Arauz con Rubén Cherres. Entonces esto, ¿qué nos va llevando a la conclusión? Que Rubén Cherres existe y tuvo un papel clave en el tema, en todo este tipo de temas. Y entonces dice que
aparece en el informe reservado el nombre de Danilo Carrera. Y luego dice Arauz, el general Víctor Arauz. ¿Qué estaba haciendo el general Víctor Arauz? Sabía que no lo estaban ascendiendo a general, de coronel a general. Y entonces buscó palancas para ver cómo subía, lo que hace mucha gente. Y luego dice en esta declaración que está en los medios de comunicación, por si acaso, está, porque Arauz dio declaraciones en estos días. El general Víctor Arauz, en servicio pasivo de la policía, admitió haberse reunido con Rubén Cherres y Danilo Carrera para pedirle ayuda al presidente para que no se le impida ascender dentro de la policía. O sea, que existía Rubén Cherres, desde luego, pero que Rubén Cherres se reunía con Danilo Carrera y con la gente que pedía favores, desde luego. Desde luego, entonces no es que Danilo Carrera estaba en la luna y no ha tenido, prácticamente no lo ha vuelto a ver desde que ganó la presidencia o desde antes incluso. O sea, esto es determinante porque esto es lo que se llama en el derecho penal. Cuando los indicios son varios, y hay varios indicios, relacionados, todos conducen a la presencia de Cherres junto a Danilo Carrera. Unívocos, directos, entonces se pasa a la siguiente etapa, que son los elementos de convicción. O sea, los indicios ya no se puede discutir. Monge dice, fue quien me dijo que Rubén Cherres sería quien me contentaría para poder reunirme con Danilo Carrera. Y obviamente Danilo Carrera no lo ayudó. No lo ayudó. Pero eso no quiere decir, de esto hay que destacar, porque hay que ser honestos en lo que se dice. O sea, lo puso en contacto con Carrera, habló con Carrera, Arauz. Y entonces, que no quiso meterse en el tema, en el ascenso de la policía, se reunió con el cuñado de Lazo Carrera y le dijo que jamás le pedí a Danilo Carrera que me ayude a interceder en mi ascenso a la policía. Lo único que buscaba es reunirme con el presidente Lazo y solicitarle que mi proceso de ascenso sea legal. O sea, que el presidente no aceptó esta sugerencia o lo que sea por otro tipo de factores que no los conocemos, pero eso no quiere decir que por medio del exministro de gobierno Monge, el general Víctor Arauz lo pusieron en contacto con Cherres y que con Cherres se pusieron en contacto con Danilo Carrera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Danilo Carrera sí era el hombre al que había que pedirle favores. Tanto que en las otras grabaciones que presenta la Posta, se ve que pidieron el favor de designarlo al ministro Vera Grunauer, y eso sí dio resultado. Lo que no dio resultado con el general Arauz, que Hacienda. Entonces, sí dio resultado. Y tanto que fue nombrado. Y fue nombrado misteriosamente, porque había el revolú del tema de la bronca con Sinohydro Corporation por los defectos constructivos del Coca-Cola Sinclair. Entonces lo pusieron de ministro al que era parte de la familia que tuvo la empresa fiscalizadora del Coca-Cola Sinclair y que no vieron la existencia de 25,000 fisuras que tenían los distribuidores del Coca-Cola. Entonces, ¿para qué lo pusieron? Para de alguna manera trabar que se atente contra los chinos, porque los intereses de los chinos están más vivos que nunca en este gobierno. Pero luego también se lo ve en otro tema que es de esta semana, mi querido Jaime, de esta semana. Cuando comparece a Sonorama comparece anteayer, en una entrevista que le hace este medio de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Reconoce el ministro Manzano, reconoce el ministro de Agricultura que Rubén Cherres le pidió el currículum vitae, su hoja de vida para nombrarlo ministro de Agricultura. Y todo el Ecuador sabe que lo nombraron ministro de Agricultura al ministro Manzano. Entonces Cherres era el eje que lograba a la gente para colocarla en los puestos claves del gobierno. Y obviamente a partir de eso después sacar resultados, porque no estaba haciendo obras de beneficencia. Entonces, cada día se va más hundiendo el gobierno y se van demostrando más pistas y más evidencias que hacen ver que había una estructura que se armaba a través del palanqueo,
que hacía mucha gente, entre otros cherres, a través de Danilo Carrera. Esto no lo pueden negar. Y Danilo Carrera es nada más que el cuñado del presidente Lazo. Y también lo menciona el informe de la policía al hijo del presidente Lazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué creen? ¿Que con repartir insultos a todo el mundo van a salir del enredo? No van a salir del enredo, están metidos en una camisa de 11 varas, de la cual no van a poderse soltar. Entonces, esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y hay otro tipo de cosas que cuando quieras seguimos viéndola, o si no me das cancha para seguirlas tratando. Doctor, me gustaría hacerle la pregunta, ¿por qué Fiscalía o la Justicia ocultó toda esta investigación, no se la hizo pública? Eso tiene que responder la Fiscalía General. Eso tiene que responder la Fiscalía General. Pero es el momento de mirar para adelante. Porque si en este momento, como quiere el gobierno, ¿qué es lo que quiere el ministro Zapata? Que le pregunten a la Fiscalía por qué archivó. Es lo que quiere el ministro Zapata. Más allá de eso, no es que le pregunten a la Fiscalía por qué archivó. Existe el informe reconocido por el gobierno. Y ese informe lo hunde al gobierno a través de su gente, de dentro del gobierno y de los interlocutores que tenían afuera. Eso es lo importante, es lo trascendente. Lo otro viene a ser secundario. Lo más importante es que esto existe y que no se puede dejar soltar esto, porque esto es importantísimo. Ahora, quiero hacer notar algo que es importante y después analizar, si usted me permite, Jaime, las declaraciones de Joaquín Ponce, presidente de la EMCO. Hay un tema que es importantísimo analizarlo. El decreto 1051, que es por si acaso, porque a mí me gusta dar fuentes para que la gente pueda por sí solo mirar la verdad. El decreto 1051 fue publicado en el registro oficial 209 del 22 de mayo del 2020 y la última reforma se hizo con el decreto 1051, tercer suplemento del registro oficial 209 del 22 de mayo del 2020. 22 de mayo del 2020. Este es el decreto que expide Lenín Moreno y que está vigente sobre el tema de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO para desarrollar sus actividades. Entonces vamos a sacar de este informe, de este decreto, lo que nos interesa, lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Artículo 4. Por favor, tomen nota y pónganse pilas, como se dice. El directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, EP, estará integrado por los siguientes miembros. 1. Un delegado del presidente de la República, quien lo presidirá. Escuchen la palabrita. Delegado del presidente de la República. O sea, y aquí viene el tema ya en materia de derecho. El delegado, el delegante responde por lo que hace el delegado, porque él actúa como delegado. El régimen de la delegación en materia de personas se rige por el régimen jurídico del mandato. El mandante responde por lo que hace el mandatario. Porque si no, qué lindo sería que le da un poder a una persona y hace lo que le da la gana. Y no responde el que le dio el poder. Tiene que responder. Él es el delegado del presidente, en este caso, quien preside la EMCO. Delegado del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y también participan otras 2 personas en la EMCO. Perfecto. Este decreto habla de que aprobarán políticas, lineamientos que tengan por objeto estandarizar gestión de empresas públicas y no sé qué cosas más, y un montón de cosas que no viene al caso analizarlas. Entre otras, escuchen esto, calificar la idoneidad de los gerentes generales y liquidadores de las empresas públicas. Claro, si el directorio de la EMCO no califica el nombramiento de un gerente de una empresa pública, entonces no pasa. Entonces es el cuello de botella. El directorio de la EMCO para que los gerentes no sean designados por los ministros de Estado, los gerentes de las empresas públicas o por directorios presididos por ellos. Y esto es violación de la Constitución. Y esto
los asambleístas espero que lo vean en lo que están analizando. Artículo 54 de la Constitución. Artículo 154. A los ministros de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Entonces viene el tema, ¿y quién manda allí? La EMCO. ¿Quién califica la idoneidad de los gerentes de las empresas públicas dependientes de una cartera de Estado? La EMCO, presidida por el delegado del presidente. Entonces ya vamos viendo cómo se armó la estructura. Pero esto no queda solamente aquí, sino que cuando vemos la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dice en el artículo 7, para el caso de las empresas públicas, sobre los directorios de las empresas públicas, dice, para el caso de empresas creadas por la función ejecutiva, 1. El presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas será quien lo presida. Ya, entonces, ¿quién preside las empresas públicas? El delegado del presidente, que es el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Luego, número 2, el titular del ministerio del ramo correspondiente. El titular del ministerio. Pero viene la sorpresa. Número 3, un delegado del presidente de la República. O sea, el presidente tiene 2 delegados de 3 en las empresas públicas, en los directorios de las empresas públicas. 2 de 3. Y en la mitad de sándwich el ministro, que también es del gobierno. Pero por si acaso lo ponen contra la pared. Aquí mandamos nosotros desde la presidencia de la República y en base a lo que diga el secretario de la Administración y el presidente de la República. Por eso que cayó Iván Correa. Pues. Entonces, esta es la estructura que crearon. Y obviamente una estructura que viola la Constitución, porque prácticamente se empoderan a través de este cuello de botella de cómo manejar las empresas públicas a través de este entramado, de este peaje, que es la EMCO, peaje. Entonces, para que se entienda el tema, pero este Hernán Luque Lecaro no es un tipo que llegó por la ventana pues, y que llegó por ahí que ni lo conocía, como dijo Lazo, que cuando él entraba al banco el otro salía, 10 años vicepresidente del Banco de Guayaquil. No le entregan la vicepresidencia del banco, de un banco que maneja millones de dólares. No le entregan la vicepresidencia del banco a un tipo que no conocen. Este es del grupo de Lazo, es del grupo de él. Y entonces cuando lo entrevistan en esta semana, el día de ayer, en Ecuavisa, a Joaquín Ponce, presidente de la EMCO, dice esto: hemos sustituido a 7 gerentes de las empresas públicas. Y 7 gerentes, 7. Y recuerden lo que dijo Lazo, aquí no hay ninguna estructura. Y se están queriendo curar en salud, sacando a Raimundo y todo el mundo. Y dice, mantenido a 6, pero que tampoco son fijos porque están en permanente evaluación. Luego dice, porque ya nos están queriendo meter gato por liebre. La meta es que las empresas públicas logren eficiencia, esto lo dice Memoria en varias partes, se ve que es un cliché. Eficiencia, transparencia y productividad. La CP dice, las empresas públicas tienen que entregar resultados. Desde luego, hijito, desde luego, hijito. Pero para que entreguen resultados, tienen que entregarles recursos. Para que la gallina ponga huevos, por lo menos, y los huevos de oro que ponen las empresas públicas, hay que darles recursos. ¿Entendiste, Joaquín Ponce? Tienen que darle recursos, porque esa es la táctica. La mato por consunción a una empresa pública para decir que no ofrece recursos y hay que privatizarla. Y cita Lenin Artieda, que nunca he visto un periodista que prácticamente es como que él es el presidente y defiende a muerte al gobierno. Dice que Simón Cueva de ingrata recordación en el Ministerio de Finanzas y en el Fondo Monetario Internacional, que Simón Cueva dijo que las empresas públicas son altamente dependientes de recursos públicos. Oye, entonces, ¿cómo quieres que funcionen las empresas públicas? Pero además, con los resultados que ofrecen las empresas públicas, justifican su existencia, pues. Por ejemplo, el costo de producción de Petroecuador es la mitad de lo que el Estado, con los mismos recursos públicos, tiene que pagarle a las compañías de prestación de servicio
para que puedan entregarle el mismo barril de crudo prácticamente. Entonces, ¿qué hay que entregarles recursos públicos? Claro, como tiene que entregarles recursos públicos a las empresas privadas para pagarles por la vía de la tarifa del contrato de prestación de servicio. El tema, ¿a quién le meten gato por liebre? Al Ecuador, con este tipo de entrevistas. Dice, nosotros esperamos más de las empresas públicas. Espera todo lo que quieras, Joaquín Ponce, pero dale recursos, carajo. Dale recursos, porque todo es privatizar, privatizar y privatizar. Cuando la Constitución es una Constitución que busca y establece que los sectores estratégicos están en manos del Estado. Dice, esto es importante. A ver, los que me están escuchando, pilas con lo que voy a decir. El presidente de la EMCO, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, dice lo siguiente, que los gerentes de las empresas públicas respondan por sus equipos de trabajo, o sea, quienes llevan, cómo estructuran sus comités de contrataciones, de lo que sea, su equipo jurídico, todo lo que se necesita para poder armar una estructura de contratación. Entonces, que los gerentes de las empresas públicas respondan por sus equipos. Ah, perfecto, me parece correcta esa afirmación. Pero también el presidente de la República tiene que responder por los equipos que él ha creado, pues. Bajo esta filosofía, este concepto, este es un concepto fuerte. Está diciendo que el que nombra responde por los que nombra. Y el presidente de la República tiene que también responder por los que nombró, pues, en la empresa coordinadora de empresas públicas y en otros ministerios. Entonces tiene que, bajo ese concepto, o sea, solitos se lanzan la soga al cuello. Entonces no se dan cuenta de que están entregando, como dice nuestro pueblo sabio, dice, están entregando papaya. Y entonces cuando uno ve esto, dice, ¿a quién le quieren tomar del pelo con esto? Pero el tema no queda allí, sino que tenemos el famoso caso de Fernando Santos, que lo entrevistan el 13 de febrero, Ecuavisa, porque Ecuavisa es el órgano de difusión y más que de difusión de defensa del gobierno. Ese es el medio oficial, doctor. Son Medio independientes oficial, cuando pero, les conviene. pero ya, no es independiente ni cuando le conviene. Ellos están entregados totalmente al poder neoliberal y al poder económico del país. O sea, es una burla, es una cuestión ya intolerable. Doctor, Pero Fernando Santos dice, ¿sí? Le iba a preguntar, pero siga para después hacerle una pregunta. Ya. Fernando Santos, el 13 de febrero en Ecuavisa, ministro de Energía, dice, mire, o sea, con esa forma que tiene de hablar para que la gente crea que, o sea, chabacanamente, que no le paren bola, que no pasa nada. Ha sido una sorpresa terrible lo que está sucediendo. O sea, ¿y tú qué cargo tienes? Pues, ministro de Energía eres. Si veías que algo pasaba. Entonces, y segundo, lo que dijo alguna vez hace unos 2 meses, cuando le preguntaron por la corrupción en las empresas públicas bajo su cargo, o que por lo menos depende de ese ministerio, aunque sea administrativamente, dijo, es que yo no puedo hacer nada porque esto controla a la empresa coordinadora de empresas públicas. Entonces, ¿para qué aceptas la cartera? Para ser figura decorativa. Pero luego se la saca de una manera realmente, o sea, ridícula. Dice que el problema que existe es el estatismo, que ha llegado a su agotamiento, que hay que cambiar las leyes estatistas y que estas son empresas públicas creadas por el gobierno de Correa. Entonces ahora sí ya tenemos que ya tratar el tema desde un punto de vista ya de un tema psicológico y de un tema de memoria. Que voy a poner un ejemplo. Petroecuador es la misma empresa que fue CEPE, solamente se le cambió de nombre. Petroecuador heredó la empresa CEPE y CEPE fue creada en el gobierno de Velasco y la puso en funcionamiento el gobierno de Rodríguez Lara. Yo fui parte de eso, incluso recuerdo que fuimos a la sede de la primera Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en el edificio de la Avenida Orellana, alquilado que le arrendamos a la Curia, pues la Curia dueña de medios edificios de todo Quito, para que ahí pueda funcionar CEPE. Entonces, CEPE no la creó Correa, pues. Como no creó Correa las entidades del sector eléctrico, porque estas son la derivación de Inecel, pues. Inecel existía que controlaba todo el tema eléctrico en el Ecuador, pues. Y entonces, ¿qué se le chispotea o ya es una sinvergüencería decir esto? Luego dice
terminemos con este monopolio de solo empleados públicos manejando las empresas públicas. Bueno, esto ya tiene que pasar donde un psiquiatra ese tema. ¿Quién quiere que maneje las empresas públicas? Los privados. Tienen que ser servidores públicos, o sea, que el monopolio. ¿O quieres que las empresas públicas pasen como lo quieres desde que llegaste y desde antes de que llegaste? ¿Quieres que las manejen las empresas privadas? Violando la Constitución, porque cuando él pide nuevas leyes para acabar con las leyes estatistas, la Constitución consagra el monopolio del Estado, monopolio de iure, que se llama monopolio de derecho, en el manejo de los sectores estratégicos, y solo por excepción, no la regla, solo por excepción se puede trasladar el gestionamiento de estas empresas públicas que tiene la obligación de crear el Estado al sector privado, trasladar el gestionamiento. Entonces, le plantea en esa entrevista que hay que cambiar las leyes. ¿Y cómo vas a cambiar las leyes si violan la Constitución? La Constitución reconoce que los recursos naturales y etc. son propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. Entonces, ¿cómo utilizan a los medios para seguir confundiendo a la gente? No sé si quieres que haga una pausa para que me preguntes alguna cosa. Sí, doctor. ¿Qué artículo de la Constitución tal vez aplicaría en medio de todos estos escándalos de corrupción e incluso hasta de narcotráfico en el gobierno del encuentro? Este gobierno que tanto acusó al pueblo ecuatoriano de decir que somos narcodelincuentes y después nos dijo que éramos antipatria, y resulta que el narcogobierno es el que está en este momento. Claro, si me permites, abonemos un poquito más al tema y pasamos a ver las normas constitucionales y lo que puede derivar de esto. Henry Cucalón, que aquí viene un tema que es importante. El gobierno, lo primero que hace cuando ve ese aluvión que fue la derrota en el referendo, que fue una derrota vergonzosa upada por los medios de comunicación que le hacían creer al país que iba a ganar el sí. Y sin embargo el pueblo no se comió el cuento y votó no. Y votó 8-0, porque no votó 7-1, ni 6-2, ni 5-3, votó 8-0. Es una vergüenza después de que se sintieron ganadores. Entonces, sucede que abre la apertura al diálogo, porque soy un demócrata y necesitamos un acuerdo nacional para combatir la droga y el crimen organizado y no sé qué cosa y combatir la inseguridad. Pero lo nombran a Henry Cucalón y declara en Ecoavisa 13 de febrero, yo siempre cito, aquí no se inventa nada, que estamos en una nueva etapa. O sea, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Primero una derrota electoral brutal y otra, el tema de la corrupción, que cada día va creciendo este monstruo y haciendo ver que no vinieron con buenas intenciones. Y luego comienza a atacar y dice que es un tema entre los demócratas y los autócratas, que es un debate que vamos a tener entre los autócratas y los demócratas, ¿quiénes queremos la institucionalidad o la anarquía? Entonces, lo que quiere es bronca, cuando el gobierno lo que quiere es un acuerdo nacional, aparentemente, pero un acuerdo nacional en donde te descuidas y te da un puñalazo. Luego dice que el caos y el relajo no pueden implantarse en la República. El caos y el relajo. ¿Quién quiere implantar el caos y el relajo? O sea, está primero desconociendo la derrota electoral. Y segundo, la Asamblea Nacional, antes llamada Congreso de la República, tiene dos facultades esenciales. La primera, legislar, y la segunda, que es importante, igual que la primera, el orden, no importa, fiscalizar. ¿O qué quieren tener un Congreso o una Asamblea Nacional ciego, sordo y mudo? O sea, qué lindo. Entonces, proclamémoslo al presidente, proclamemos monarca, Guillermo, ¿qué número le tocará? Guillermo I, 40, 18, monarca y emperador de la República del Ecuador. Ya no sería república, desde luego. Entonces, el caos y el relajo no pueden implantarse. Y luego dijo una cosa que
que ya es ridículo, y esto lo ha dicho también el ministro Zapata, lo dijo en la comisión de la Asamblea Nacional, que lo que quitaron los 37 policías que estaban investigando casos de mucho nivel, reemplazar no es lo mismo que retirar. O sea, suena bonito, pues claro, retirar, por decir algo, un policía de que hace tránsito en una esquina, es una cosa sencilla, pues. O sea, el mismo policía sabe cuándo tiene que pedir una licencia, cuándo a alguien se le pasa un semáforo, cuándo, obvio. Pero esto es investigación, pues. Y hay policías que ya han cogido la posta de una investigación. Y una investigación no tiene un papel ni dos papeles. A veces tienen miles de papeles, videos, documentación de todo tipo. Entonces, quitar los elementos de la policía que están investigando es poner gente capacitada, pero neófita en la materia, que tiene que comenzar de cero. ¿Qué es lo que quieren con esto? Entonces, no le metan el cuento al Ecuador, que reemplazar no es lo mismo que retirar. Sí, pero les quitan los que ya estaban en medio del conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y entonces, esto es importante verlo. Pero mire otra cuestión, para agotar los dimes y diretes de la política. La Comisión Ocasional de la Asamblea, que está analizando el caso denominado Encuentro, el caso Encuentro del gobierno del Encuentro, que le obligó a cambiar el título de gobierno del Encuentro, ahora se llama Gobierno del Ecuador, de la República del Ecuador. Se acabó la palabra Encuentro porque ya sabemos dónde se encontraban y con quién se encontraban. Entonces, sucede que le dice Gruber Zambrano, para poner un ejemplo, y esto también lo ha dicho declaraciones de los altos ejecutivos del gobierno. Gruber Zambrano, asambleísta del oficialismo, dijo que Lasso no irá a la asamblea porque no se prestará para un show y que le falten al respeto. Y lo que quiere es llevarlo a un juicio político y desestabilizar la democracia en el país. A ver un ratito. El juicio político es un procedimiento previsto en la Constitución, no para desestabilizar ninguna democracia, sino para analizar si existen causales del juicio político y de existir proceder al mismo. Entonces, no es que, entonces, ¿para qué existe el juicio político? Primero, el juicio político ha existido toda la vida en el sistema constitucional ecuatoriano. Y entonces, en el pasado, incluso los consejos de Estado eran los que tenían a su cargo plantear el juicio político. Entonces, respecto de esto, mandan el mensaje, el presidente no se va a prestar para este show, pero sucede que el presidente manda un oficio de fecha 13 de febrero del 2023, un oficio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que dice que, comillas, por motivos de agenda, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, no podrá asistir. Dos discursos. No voy porque es un show. Y el otro, por motivos de agenda. Ponte de acuerdo, pero no le hagas. Al pueblo, en los medios de la comunicación, son gallitos. Entonces, no vamos a ir, porque no vamos a ir. Y porque no nos da la gana de ir. Pero sucede que en la cartita que mandan a la Asamblea Nacional, por motivos de agenda, no vamos a ir. Pero, ¿qué está demostrando todo este tema de cosas? Que el gobierno, lo que dice en materia política, lo que dicen muchos pensadores, en la derrota hay que tener dignidad. Porque patalear en medio de la derrota, lo único que los lleva es al fondo del barco. Entonces, esto es importante verlo, y ahora sí puedo pasarte a comentar lo que me quieras preguntar. Doctor, un tema de que he visto del presidente de la República últimamente, que está visitando mucho los cuarteles. No sé si usted se ha dado cuenta, está yendo a recibir condecoraciones y también va a condecorar a miembros de la fuerza pública. Esto como que nos da a entender que necesita estar cerca de las Fuerzas Armadas, porque en cualquier momento alguna revuelta puede pasar en este país si la Asamblea no hace lo que tiene que hacer. Pero me llamó la atención las declaraciones de Mario Ruiz ayer o antes de ayer,
al lado de Salvador Quispe, Mario Ruiz, que fue un asambleísta rebelde, yo no sé, últimamente lo veo en otra posición, y él decía que ellos no se van a prestar para el juego de desestabilizar, como quien no dijo al gobierno, ¿no? No se van a prestar para el juego político. Nos dio a entender que no se prestan para desestabilizar este gobierno. Sí, bueno, a ver, cuando existe situaciones como las que estamos viviendo y otras más, es el momento de cosechar, pues. Es el momento de vender facilidades. Esto lo decía Pareja Díez Canseco alguna vez, que se presentan dificultades para en medio del torbellino ofrecer facilidades. O sea, mira que aquí tienes un voto que puede ser a favor tuyo. O sea, ese es el momento de venderse, pues. Porque si no, no se van a vender. En circunstancias normales, con un gobierno que no tenga crisis, ¿cómo puede alzar la mano alguien a decir, yo puedo ayudar? Doctor. Entonces le dicen, encantado hermano, lo que tú quieras. Pero Doctor, obviamente danos muestras de que estás con nosotros, dime. cuando usted habla de vender, ¿de qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Porque se obtienen privilegios a través de los votos. Por ejemplo, si una persona pasa a ayudar a un gobierno para que se salve, a un ministro para que no lo censuren, a no oponerse a que salga una ley y más bien dar el voto por la ley, es el momento que alzan la mano y dice, yo puedo ayudar con mi voto y también le puedo pedir a mis amigos fulano, mengano y perencejo, y con esos votos ya puedes reunir otro tipo de votos y salirte del enredo. ¿Pero a cambio de qué? Colocar gente en la administración. De pronto, no estoy afirmando, pero de pronto pedir compensaciones con contratos a gente conocida. Entonces, ese es el tema. O sea, ¿acaso que esta gente... Lo que usted me está diciendo en este momento, doctor, hace algún tiempo atrás lo dijo en este espacio el doctor Omar Maluk. Él dijo esto: el presidente Guillermo Lasso es un presidente transaccional. Todo lo compra, lo que no puede lo compra. Pero claro, pero también, a ver, existe la persona dispuesta a comprarlo todo. En un caso, estamos hablando de un caso hipotético. Pero también existen las personas que ven la coyuntura para poderse vender. Entonces dicen, este es el momento, pues si no, en circunstancias normales, vamos a poner un ejemplo que ganaban el referéndum. Y que el tema, como pretendió el presidente, que el tema este del gran padrino no pasaba más allá de Hernán Luque y ya, y punto. Y Hernán Luque está prófugo y ahí se quedaba. ¿Qué es lo que hicieron con el caso María Belén Bernal? Que en algún ratito lo va a tocar, aunque sea de manera rápida. Entonces, este momento, todos estos asambleístas, ¿qué hubieran tenido? Nada más que ir a sesionar en la asamblea, seguir con su rutina, pero ese es el momento de ver qué sacan. Y el pueblo tiene que estar atento a cómo se manifiesta la gente, porque lo que menos se puede perder la ciudadanía, los políticos y los periodistas es memoria. Entonces esto también es una prueba de fuego para la Asamblea Nacional. Si quieren que esto quede así nomás. Algunos sí han perdido la memoria. La memoria se la pierde cuando hay intencionalidad de perderla. O sea, yo ya, como Jocelyn en el caso María Belén Bernal, que declaró primero que sí escuchó los gritos de auxilio, y después cambió la versión y dijo que se durmió. Perdió la memoria, entonces se durmió, entonces no oyó nada. Pero sí pudo pasarse al cuarto de al lado a tener relaciones sexuales. Entonces tuvo relaciones sexuales con el teniente Cáceres en calidad de zombie. O sea, eso es lo que toman del pelo al Ecuador. Y cuando se ve en el caso María Belén Bernal, se ve que solamente se van contra Cáceres y contra un Camacho. Y todo lo demás ya lo voy a analizar, pero no nos salgamos del hilo conductor. Entonces, esto es importante verlo, pero también hay que importante ver lo siguiente, que la gente no lo está viendo. El Tribunal Contencioso Electoral este viernes 10 de febrero aceptó el recurso de apelación sobre el proceso de revocatoria del mandato del presidente Lasso, porque ¿qué era lo que pasaba? Que el juez electoral Joaquín Viteri coincidió con los argumentos del Consejo Nacional Electoral y ratificó que los formularios no sean entregados ¿a quién? A la agrupación Coordinadora Popular por la Revocatoria. Si no ordena la entrega de formularios,
Entonces, ¿cómo se recogen las firmas para la revocatoria del mandato? Esto lo hizo el juez Joaquín Viteri, violentando el derecho ciudadano a revocar a la gente que ha designado mediante las elecciones. Y lo hicieron sin desparpajo. Pero el Tribunal Contencioso Electoral acepta este momento que nuevamente se pueda tratar esto a través de un nuevo juez electoral que podrá conocer el pedido de la Coordinadora Popular. O sea, y decidirá si se da vía para la entrega de formularios y posterior recolección de firmas para la revocatoria de Lazo. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que tener en cuenta los medios y los asambleístas para estar atentos para que en esta nueva oportunidad no se burle el derecho y la garantía constitucional que tiene la gente de ir a una revocatoria de un mandato, que es otra vía. Se necesitan el 10% de las firmas del registro electoral. Y si vemos más o menos los resultados hasta este momento del no, habría más o menos un 58% de electores que no están con el gobierno. Por lo tanto, conseguir el 10% es una tarea que se la puede lograr en el tiempo récord. Pero hay que estar pendientes de qué hace el juez designado por el Tribunal Contencioso Electoral para que conozca si acepta la entrega de formularios a la coordinadora por la revocatoria. Entonces, es un tema importantísimo, porque la gente no está viendo esto. ¿Usted cree que le den paso a la muerte al tema este de la revocatoria de mandato? Pero si tiene ahí el presidente de la República a gente que de alguna manera lo ha estado defendiendo. La semana pasada fue evidente el caso del señor Pita en el CNE, en el Tribunal Contencioso Electoral. Hay que ver qué pasa. Nos tienen desde hace un año con lo mismo. Sí, pero cuando existe una presión adecuada, fundamentada y motivada, no la presión por la presión, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de la gente que está con el quehacer político, de los asambleístas. Los medios de comunicación tradicionales es difícil, ahí no hay presión, doctor. Pero este es el momento de los medios digitales, claro. Mi querido Jaime. Entonces, este es un tema que no hay que perderlo de vista y no derrotarse antes de que se declare la guerra. Por ejemplo, qué importante sería, por decir algo, una declaratoria de líderes de los principales movimientos políticos, partidos y movimientos políticos que digan, estamos pendientes del juez que designa el Tribunal Contencioso Electoral para que en esta nueva oportunidad no boicotee el que el pueblo pueda decidir por una revocatoria del mandato. El momento que el Tribunal Contencioso Electoral ve que hay medios que están entendiendo que la vez anterior bloquearon intencionalmente, no todo el tribunal, pero sí Joaquín Viteri, bloqueó el que el pueblo pueda, a través de la revocatoria del mandato, hacerse presente en este tema. Entonces, este momento puede, porque la pregunta del millón es esta: ¿por qué el Tribunal Contencioso Electoral? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Primero usted me mencionó a Pita. Pita es miembro del Consejo Nacional Electoral, no es del contencioso. Pongamos bien claro, el contencioso electoral es diferente al Consejo Nacional Electoral. Pero ellos no recibieron el pedido de revocatoria al inicio y también ellos los mandaron, o sea, no estuvieron nunca de acuerdo de que se dé el tema de la revocatoria al Consejo Nacional Electoral. No, a ver, el Consejo Nacional Electoral no estuvo de acuerdo, pero esto es decisión final del Tribunal Contencioso Electoral, que es el Tribunal de Alzada. Y el Tribunal Contencioso Electoral tiene la pregunta: ¿por qué, ante la insistencia de la Coordinadora Popular por la revocatoria, deja sin efecto lo decidido por el juez Joaquín Viteri y acepta el recurso de apelación? ¿Para hacer otro show o para que esto pueda proceder? Porque también hay mucha gente que quiere en la salida tratar de salir y después no meterse en líos posteriores. ¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral está dando la posibilidad de que un nuevo juez electoral conozca el pedido de la Coordinadora Popular por la revocatoria del mandato? Entonces hay una puerta ahí abierta. Ahora, si está, pues tenemos que entrar para presionar que se permita que esto funcione, porque no existe razón para que no le den los formularios para que se recojan las firmas. Entonces en esto tenemos que ser propositivos, Jaime, porque este tema hay que resolverlo desde todas las instancias. Pero el tema no queda solamente allí. El tema no queda solamente allí. Doctor, sino,
cuando vayamos a pasar a otro tema, sí me gustaría tocar el tema ese del Consejo Nacional Electoral, lo que ocurrió aquí en Guayaquil la semana pasada, eso no hemos hablado con usted. El señor Pita vino acá a hacer un show, no sé si lo podemos tocar en este momento o después de lo que estamos terminando. Déjeme terminar de las alternativas que hay. Hay otro tema que también se lo puede volver a analizar. Primero, no se olvide de este tema. La facultad de la Contraloría General del Estado caduca en 7 años para revisar el uso de recursos públicos y para hacer cualquier tipo de examen. Caduca en 7 años, ¿sí? Estamos en el 2023, por lo tanto, todo lo que ha sucedido del 2016 en adelante lo puede ver la Contraloría. Entonces viene el tema. Existe la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. ¿Qué tenía que ver la consulta popular? Sobre el tema de la gente que tiene dinero en paraísos fiscales. Ese era el tema y por eso se dictó esta ley, que es ley de la República. O sea, esto no es un decreto, no es una posición, es una ley de la República. Y es una ley incluso orgánica, ni siquiera es ordinaria. Ámbito de la ley, varias personas pueden ser señaladas, entre otras, las personas que ostenten una dignidad de elección popular, caso del presidente Lasso, ostenta una dignidad de elección popular. ¿Qué dice el artículo 4 de la ley? Prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público. Y que no pueden ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Y luego dice que la referencia incluye de propietarios indirectos, también se presume, dice, en el artículo 4 de esta ley, la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge sea propietario de bienes o capitales conforme a lo establecido en este artículo. Pero en la transitoria primera de la ley dice que no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. O sea, transferencia de bienes. ¿Qué es lo que hizo el presidente Lasso? No el presidente Lasso, el candidato Lasso. Que también esto afecta al candidato, porque la ley también abarca, por si acaso alguien diga, sí, pero eso era cuando era candidato. Esto afecta a las personas que ostentan una dignidad de elección popular y también a las personas que sean candidatas o que se encuentren postulando para un cargo público. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente Lasso lo que hace es trasladar sus bienes a sus hijos, los que tenían paraísos fiscales, entre otros Banisi Holding, que es uno de los más importantes porque tiene un capital autorizado de varias decenas de millones de dólares. Viene la pregunta, ¿eso es propiedad indirecta? ¿Y es traslado hacia quiénes? A sus hijos, que son primer grado de consanguinidad. Ahora, ¿qué efectos tiene esta ley? Sencillito. Si la Contraloría establece que ha habido una transferencia fraudulenta a hijos, porque tienen que demostrar los hijos de dónde sacaron la plata para comprarle a Papito las acciones de Banisi Holding, por ponerle un ejemplo, o la esposa que además, cómo es que se quedó como propietaria de todo lo que tenían en Dakota del Sur. Entonces, el momento que esto cede y la Contraloría, que hoy ya vemos una fiscalía que está en otra actitud, porque se van dando cuenta que los vientos comienzan a soplar de otro lado. Entonces, si la Contraloría ratifica esto, procede la destitución de la persona. Es otra arma que la Pero no será la con está otro viendo contralor, doctor. ¿Cómo? Será con otro contralor, digo. Puede ser que el actual, primero que lo van a nombrar al Contralor ya mismo, al nuevo. Pero el actual fue el que protegió a Lasso cuando se dio el tema de la muerte cruzada. Desde luego, pero verá mi querido Jaime, aquí usted solamente cuando pierde la guerra es cuando usted puede bajar las armas. Mientras tanto son batallas que hay que seguir dando. Pero sí estamos viendo que algunas autoridades de control ya como que se le están distanciando al gobierno. Hemos visto la fiscalía. Por eso, y la Contraloría también puede tomar por esa vía. Porque la Contraloría, ¿cómo así? ¿Y qué van a hacer, doctor, esas autoridades que en algún momento tuvieran otra posición y después cambian? ¿Qué van a hacer esas autoridades? ¿Tienen que rendir cuentas? Vea, para el funcionario de ese tipo, ¿qué es lo que hacen? Lo que dicen es,
Lo que pasa es que no tuvimos toda la información y ahora que ya tenemos toda la información, entonces tenemos más elementos para poder opinar y por lo tanto sí hubo transferencia y sí hubo propiedad indirecta y transferencia de bienes y capitales del presidente Lazo a sus hijos y a su esposa. Y entró inmediatamente en los presupuestos que existe esta ley para destituir a la persona electa por votación popular. Es más, la misma ley contempla la facultad de destituir al presidente de la República, presidente o vicepresidente de la República, con un dictamen adicional de la Corte Constitucional. Usted me va a decir, pero la Corte Constitucional, no sé, pero es otra vía que hay que también insistir, porque esto no puede quedar así en el olvido, que él, después de que decía que es el colmo que la gente tenga plata en los paraísos fiscales, pues sucede que él tuvo plata, pues, y esto vino denunciado desde el exterior, pues. ¿Acaso que fue un análisis que se hizo dentro del país, donde se vio la caterva de empresas que tenían los paraísos fiscales? Entonces, aquí tiene incluso otra medios vía. internacionales hablaron de este tema. Claro. En Univisión, Entonces no hay jefe que de investigación de descartar. esa cadena habló No de hay este que, tema en algún momento en una entrevista. claro. Entonces, este es otro tema que la Asamblea debería retomarlo, porque en su momento lo dejaron ahí boteando al tema sin tomar una decisión, pero lo pueden volver a revisar. Lo pueden volver a revisar, porque no existe, en este caso no existen cuestiones que están ejecutoriadas que no se pueden volver a ver. Tiene un segundo tema. Tiene otro tema que hoy de mañana que escuchaba en Ecoavisa, una entrevista que le hacían a un experto constitucionalista, y decía solamente, se refería fundamentalmente a la muerte cruzada y al juicio político, y decía que en el caso del juicio político no cabe. No sé si no cabe, ¿por qué? Porque en el caso de que se pruebe, que hay concusión, porque ¿Tráfico de influencia? No, eso no contempla la Constitución. La Constitución contempla el juicio político en tres aspectos. Delitos contra la seguridad del Estado. 2, delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y 3, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Entonces, pero aquí queda boteando el tema de la concusión. El tema de la concusión, donde se cae en el delito de la concusión cuando se ha beneficiado a terceros. No solamente cuando... En este caso, ¿a quién? ¿Al cuñado? Al cuñado, y a través del cuñado se ha beneficiado. Mire lo que dice el 281 del Código Orgánico Integral Penal. Los servidores públicos, en este caso el presidente de la República, que abusando de su cargo, ordenen o por medio de terceros, no solamente por sí, sino por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, si por ejemplo en esa denuncia de la posta, que pedían una especie de pensión mensual de $150,000 para Hernán Luque y 30,000, me parece que es para el gran padrino. Para el cuñado. Al cuñado. Esto, si se prueba el relacionamiento con Lazo, que está clarísimo que hay, entonces está cayendo en el delito de concusión. Y en este tema el juicio político es viable, pero obviamente, de acuerdo a la Constitución, porque hay que decir las cosas como son, en el caso del juicio político... Doctor, y aquí no entra también el caso de Danubio, donde se pedía $30 millones por un cargo en las aduanas. No. Desde luego, cae. Es que todo esto cae. Pero para este tema se cita el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero es un tema importante que después lo voy a tratar con un lujo de claridad. Hay otro caso también, la venta del viceministerio de Agricultura, hace un año me parece que fue esto, que pedían $2,5 millones también. Todo entonces, eso esta ha sido la feria de la alegría de la venta de cargos públicos. La feria de la alegría para el gobierno del encuentro, pero... Y la gran pregunta es, ¿quién paga $30 millones por un cargo en las aduanas? El que sabe que va a recuperar esa plata, pues mi amigo. Entonces, pero viene otra, que claro, en este país donde decía el Yuro Córdoba,
fue una persona famosa en la política nacional, que tuvo cargos de la más alta relevancia a nivel nacional. Él llegó a decir, en el Ecuador se puede tostar granizo. Y por eso a Abdalá Bucaram lo declararon loco y lo sacaron. Pero, ¿qué pasa si esto se vuelve a dar? Porque el 145 de la Constitución, que nadie quiere hablar de eso, y los constitucionalistas tampoco quieren hablar de este, dice que el presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes. Y entonces pone algunos cargos, entre otros por destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. Y el numeral 4 dice por incapacidad física o mental. Cuando una persona se olvida de las cosas y no sabe nada y cambia de criterio, estamos ante un caso patológico. Entonces, cuidado, le apliquen lo mismo que le aplicaron a Bucaram. Lo que en algún momento aplaudió. Lo que claro, en algún momento aplaudió. Claro, pero tenemos un tema que es vital, que yo me lo he reservado para tratarlo en este momento. Porque hoy de mañana le escuchaba a este constitucionalista Ismael Quintana en Ecuavisa, y obviamente cuando van a Ecuavisa van a lucirse de acuerdo a la política editorial del medio. Entonces no hay ningún... ¿Cómo se puede hacer un juicio político? Tendrían que probar el delito de no sé qué y de no sé cuánto. Entonces yo me vuelvo a valer de una resolución del Pleno de la Corte Constitucional, de una sentencia, ni siquiera es un dictamen, de una sentencia del 29 de septiembre del 2021, de 29 de septiembre, caso, si alguien quiere consultarlo, caso 2137-21-EP. Es el caso, y del cual extracto lo más importante. Responsabilidad política y debido proceso durante el procedimiento de remoción. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Y escúchenme todos los que dicen que para el juicio político hay que probar, pero hasta lo último, y que el debido proceso y no sé qué, y un poco más que haya sentencia ejecutoriada respecto del cometimiento de un delito, lo cual se demorarían 4 o 5 años en esa sentencia, y hasta eso ya se fue el lazo. Dice la Corte Constitucional, dice, el control político institucional, despacito, por favor que escuchen, el control político institucional, o sea, en este caso el que ejerce, por ejemplo, la Asamblea Nacional, control político, que es diferente de control jurídico. El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Entonces, clarito. O sea, la Asamblea cuando toma sus decisiones no tienen que darle cuenta, es un tema político. Y luego dice la Corte Constitucional, no dice Augusto Tandazo, y le dice la actual Corte, dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política. Libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de las causales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Por lo tanto, dice, dentro de un proceso de control político también se requiere garantías básicas pertinentes y adecuadas a la defensa que permitan la igualdad de armas y garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento. No obstante, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Constitución, que son las que se refieren al debido proceso, deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político, pues por la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. Esto que acabo de decir, que ojalá me estén escuchando más de un asambleísta, esto es pepa, porque la Corte Constitucional ni nadie puede decir que un poco más la Asamblea Nacional tiene que justificar hasta el último, no sé qué. Este es un criterio de apreciación política, porque el juicio político, como lo dice la Corte, es subjetivo, perdió la confianza
Y obviamente, si existen indicios sobre el tema, de la concusión o del peculado, sencillamente, si está bien fundamentado ese tema, olvídense que se necesita sentencia ejecutoriada y no sé, y que se pruebe hasta la saciedad. O es que la Corte Constitucional se pronuncia de esta manera en unos casos y se va a pronunciar de otra manera en otros casos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto es, por ejemplo, esto debería tomar en cuenta, y dije el número de la sentencia, los asambleístas, para efectos de que cuando les toque actuar, sentencia del 29 de septiembre del 2021 para que la vea cualquier persona, caso 2137-21-EP, se refería al caso Yunda, pero el pronunciamiento es general, porque en el caso Yunda lo que pedía Yunda que le digan por qué no le permitieron el debido proceso y no sé qué, le dijeron no, ningún debido proceso, porque aquí es un problema efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular. Entonces, ¿qué debemos decirles? Como dijo la Corte Constitucional, y hay que, antes de que se pronuncien, decirle, ustedes ya dijeron que el control político difiere del control jurídico. Entonces, no me vendrá a hacerse los exigentes acá cuando no fueron exigentes en el caso Yunda. Porque esta es una sentencia que tiene un efecto erga omnes, o sea, que tiene un efecto que rige para todos los casos de control político que puedan darse a nivel del país, con mayor razón los temas de juicio político de la Asamblea Nacional. Entonces, son cosas que la Asamblea tiene que verlas, porque la Asamblea ha perdido un poco, y los ciertos políticos han perdido un poco la pista. La protesta social es consustancial con el ejercicio de la democracia. ¿Quién dice esto? Esto lo dicen incluso la gente que maneja los estándares de la Comisión de Naciones Unidas sobre protesta social. Esto lo dice. O sea, la protesta social es una herramienta válida para resolver más de un problema. Y esto es un documento enorme, pero que es de una enorme importancia, que los líderes políticos y sociales a veces no lo conocen porque no les da la gana de conocer. Y entonces me parece sospechoso esto. Y no estoy atacando a nadie por atacarle, pero no me parece que ni siquiera fue el momento de decirlo. 14 de febrero del 2023, que viene a ser anteayer, diario Primicias. Paola Pavón, paros y manifestaciones no es lo que la gente quiere. En el caos no gana nadie, perdemos todos. Y luego dice, hago un llamado, estoy leyendo textualmente, hago un llamado al gobierno nacional y también a los distintos actores políticos y a las organizaciones sociales. Tratemos de sumar esfuerzos para resolver los problemas de la gente y evitar un caos. Entonces viene el tema. O sea, está de pacificadora, pero primero, antes de hacer esa declaración, consulte con su directiva, pues, porque su directiva de UNES dice que no entrará en ningún diálogo con este gobierno. Y ella lo que hace es un llamado al diálogo. Y además alerta que paros y manifestaciones no es lo que la gente quiere. Ha leído, por si acaso, este documento sobre los estándares que fijó la Comisión Americana de Derechos Humanos sobre el tema de la protesta social, para entender que es importantísimo en la vida política de un país. Yo no estoy llamando a que la gente vaya a tirar piedras, pero la protesta social ella no la puede boicotear, ni pararla, ni minimizarla diciendo paros y manifestaciones no es lo que la gente quiere. Yo abro la boca bien abierta, porque a mí me parece sospechoso que hablen de este tipo de cosas de esta manera. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí tiene más o menos una panorámica y me quedan dos temitas para tratar. Correcto. Doctor, vamos con el tema del Consejo Nacional Electoral, el tema del referéndum. La semana pasada vino el señor Pita a Guayaquil, llegó al Consejo Nacional Electoral y bueno, ahí en el CNE él dice que había un centro de cómputo clandestino, que estaban adulterando actas, pero él dice, no presenta ninguna prueba, no tenía celular en ese momento para tomar una foto o para hacer un video.
Después sale el presidente o el director de la delegación provincial del Guayas y lo desmiente, porque dice que ese era un centro de cómputo que era parte del trabajo que estaban haciendo. Pero el señor Pita dijo que el delito era bastante grave. Resulta que cae de sorpresa, pero cae con una microonda de Ecuavisa en el horario que estaba don Alfonso Espinosa de los Monteros presentando las noticias, e hicieron una micro en vivo, tratando de posicionar el tema de que había un fraude en el referéndum, en la pregunta 1. ¿Cómo analizar esto? ¿Por qué Pita se pone en esa posición? A ver, es sospechoso, porque acaba de prorrogar, acaba de pedir la prórroga para entrega de resultados. Y eso ya es altamente sospechoso, porque vino con toda la velocidad, como tenía que ser, y tenían 10 días de plazo para publicar resultados definitivos. Y comenzaron a desacelerar el tema, porque nos quedamos con actas procesadas, de las que están ya procesadas en un 99.73-74% promedio. Pero hay unas actas represadas. Hay unas actas represadas que constituyen más o menos un 5% de la votación en materia del referéndum. 5%. Entonces, lo primero que tengo que decir es esto. De las preguntas 2 a la 8, todas tienen una diferencia monstruosa. O sea, es una diferencia insalvable, porque tienen diferencias que son enormes. Voy a poner un ejemplo. En el caso de, qué sé yo, Consejo de Fiscalía, son 43% por el sí, 56% por el no, lo cual quiere decir que allí hay 7 y 6, 13 puntos, y están en disputa 5% según lo que Pita está deteniendo. Lo mismo en reducción de asambleístas, 46% versus 53%, son 7%. En movimientos políticos, 45 contra 54, 9%. 42 contra 57 en órganos de control y así. La única que tiene una diferencia de más o menos 3.5 es la pregunta 1. Y está en discusión un 5%. Pero es imposible que me digan que en el 5% que falta por contabilizar, gana prácticamente abrumadoramente el sí, para virar al final, como cuando hay carreras de caballos con la nariz y decir, y el sí ganó en la 1, que es la que más les interesa porque es la que interesa a los Estados Unidos. Entonces, primero ya no les da para poder crear alguna situación de las preguntas de la 2 a la 8, pero en la 1 están tratando de hacer algún tipo de jugarreta. Y claro, yo lo que veo, doctor, y cuidado. ¿y usted cree Sí. que ellos intenten hacer alguna jugarreta en la pregunta 1? ¿Usted no cree que el pueblo se les puede levantar? Ya, por ahí ya escuché a la CONAIE que le fue diciendo la semana pasada al señor Pita y compañía de todo lo que intenten hacer con el tema de la consulta popular. Sí, pero viene un tema. ¿Por qué las otras organizaciones políticas no hacen una presencia formal y contundente sobre lo que está haciendo Pita? ¿Por qué no lo hacen? Porque en esto no hay que llorar sobre la leche derramada, sino actuar antes de que se produzca el evento y pararle el carro a Pita y a su combo, porque ya pidieron más días para entregar los resultados. Entonces viene el tema. O sea, aquí está pasando algo y pueden salir con un domingo 7. Lo peor que le puede pasar a un actor político es dormirse en la victoria, en la supuesta victoria, porque se puede virar a última hora algo. Entonces, ¿dónde están los grandes líderes que le digan al Ecuador? Cuidado, estamos pendientes y no se les ocurra hacer cualquier trastada. Entonces, ahí los queremos ver, pues. Porque no hicieron campaña por el no, y no quiero meterme mucho en esa bronca, nuevamente, pero no hicieron campaña por el no, pese a que se inscribieron para hacer campaña por el no. Pero es el momento que salgan y se empoderen de los resultados electorales, y hagan presencia, porque están haciendo gala y ya están festejando todo. Pero es el momento, cuidado.
Hoy de mañana, gran reportaje, gran cuestión en los medios. Marcela Guiñaga trotando en las calles de Guayaquil, mejorando su estado físico. Tienen que estar pendientes de los resultados electorales, especialmente en el Guayas. Tienen que estar pendientes, tienen que hacer vigía. No es un tema de quedarse haciendo ejercicios ni calistenia. Entonces, hay muchas cosas donde se duermen, como estoy diciendo, el tema de la revocatoria del mandato. O sea, salgan o no les interesa. Salgan, pues hagan presencia. Nosotros hacemos más presencia que ellos. Entonces hagan presencia. Y entonces tiene este tema. Y hay otro tema donde se están durmiendo. Se están durmiendo. Mire usted, Marcela Holguín fue la primera que salió a decir que tienen que nombrarse ya los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Y que tiene que integrarse ese consejo. En política, lo primero que hay que hacer es no ser pendejos y analizar quiénes serían lo que terminó siendo los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que todavía tienen cuerda para de aquí hasta el 14 de mayo de este año. Tienen casi 3 meses. 3 meses donde pueden nombrar contralor, dejar nombrando, aunque esto es en gerundio, nombrar al nuevo Consejo Nacional Electoral, nombrar al nuevo Tribunal Contencioso Electoral y algunas cositas. O sea, pero están dormidos. O sea, yo lo que veo es, más o menos me gustaría tener la campana que usa ese reportero de Telecentro. Para decirles, despiértense. Caterva. En este consejo hay 4 votos de los 7 que son absolutamente contrarios. No sé si, bueno, lo que sí está claro son contrarios a UNES y contrarios a Correa. ¿Quiénes son 4. esos, doctor? Facilito, a ver. Gina Aguilar. Alan Molestina. No, comencemos por Gina Aguilar, presidenta. Porque usted tiene que analizar a la persona todo lo que han dicho, no pues ahora que se posesionaron. Ella viene desde las filas de la UNE, y la UNE pertenece a la Unidad Popular, antes MPD. Ya, pero ellos no están de acuerdo con Correa. Claro que no están de acuerdo, odian al correísmo. Mire lo que dijo, yo le doy lo sustancial, Jaime, yo no le estoy dando cosas que no son sustanciales. Gina Aguilar dijo, y usted analice, pienso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo ha cumplido. ¿Ya? Eso lo dijo estos días. Y lo dijo durante buena parte de su campaña y etc. cosas. Incluso dijo una cosa que era dedicada a la gente que piensa de UNES de una manera diferente. Dijo que hay que decirles que no se puede aceptar, que dicen que no importa que roben, pero que hagan obras. Porque este era un eslogan contra la Revolución Ciudadana. Y esto lo repite Gina Aguilar. El vicepresidente Teddy Tama, si bien fue asesor de Aminta Buenaño en la época de la constituyente de Montecristi, luego, ¿qué pasó? Rompió palitos, porque incluso tiene una declaración que es clara. Yo no me puedo poner ahorita a hablar enteramente todas sus declaraciones de toda la gente, porque se me lleva el tiempo. Pero en concreto dijo, el correísmo secuestró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí tiene 2 votitos, ¿no? 2 votitos que no van a estar. Viene el tercero, Carlos Figueroa. Dijo, entre otras cosas, para no citar todo lo que dijo, mi amigo Fernando Villavicencio. Entonces, 3 votitos. Ese voto de Fernando Villavicencio. Claro. Y luego Alan Molestina, que si bien fue comandante de la Marina de Correa, todo lo que ha declarado en los últimos años es contrario a Correa. Veneno contra Correa. Entonces son 4 votitos, 4 de 7. Ya está la mayoría. Queda Graciela Mora de UNES, que ella sí es identificada totalmente. Mónica Moreira, que habrá que ver cómo actúa, pero dice que no hay que caer en los brazos de los partidos políticos y que sacó 8º lugar en las últimas elecciones. Y Olindo Nastacuaz, que Hernán Ullao la cuestionó porque inclinaba la mayoría al otro lado cuando actuó. Entonces, tiene así, a simple vista puede haber un 4-3. 4 que pueden inclinarse a favor del gobierno y 3 que podrían inclinarse en contra de las políticas del gobierno. ¿Y usted no cree que ya por allí fue el hombre del maletín a visitarlos a los consejeros?
Todo puede parecer, pero por más que vaya el hombre del maletín, porque el hombre del maletín no necesita ir este rato si ellos ya se han pronunciado. El problema es que están dormidos los que no son los hombres del maletín. Porque claro, cuando uno le ve a Marcela Holguín, con quien no tengo nada en contra, pero que no sé cómo presionaba que ya posesionemos a los suplentes. Falta de experiencia política, tal vez. No, o sea, falta, la política es algo serio. Es algo serio, alguna vez dijo un pensador, me parece que fue el expresidente, fue un expresidente francés, Charles de Gaulle me parece que fue. La política es algo demasiado importante como para que esté en manos de los políticos, lo cual parece una contradicción. O sea, no están en nada, no están en las estadísticas, no están en la información. En el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí se ve clarísimo. UNES tiene sí 3 votos, Yadira Santos, Augusto Verdú y Alan Berbera. Y tiene el Partido Social Cristiano 2 votos, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni. Clarísimo. Y son indescifrables Michelle Calvache y Johanna Verde Soto. Pero en este consejito de suplentes, cuidado, salga el domingo 7. Y todo el mundo está dormido. A nombrar contralor el consejo que tiene que estar 3 meses. Claro, pueden dejar nombrando al que es y al que no es y aguántate después eso. Entonces, hay mucha ingenuidad, por decirlo menos, mucha ingenuidad, que obviamente se les va. Pero hay otro temita, no sé si me permite tocarlo rápidamente. Rápido. Tenemos 5 minutos, doctor. No, en 5 minutos yo lo trato este tema. ¿Qué dice el comandante Fausto Salinas, comandante general de la Policía, general Fausto Salinas? Y este es un tema que lo dejé para el final y espero que la gente lo tenga claro. Y espero que se aclare la ciudadanía sobre este tema. Porque esto es lo que llamamos nosotros en derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Porque ellos están reconociendo lo que pasa en el Ecuador. Y ojalá esto lo entiendan políticos, periodistas, asambleístas. ¿Qué dijo el comandante de la policía hace 2 días? 2 días, en el noticiero 24 horas. Que existe una mayor producción de sustancias sujetas a fiscalización, tanto en Colombia como en el Perú. Hay más producción de sustancias sujetas a fiscalización, concretamente de droga. En Colombia con el Perú, ahí ha crecido la producción de droga. Y dice que buscan estas organizaciones tomar el Ecuador como un país de paso. País de paso. Esto lo dijo este martes 14 de febrero, hace 2 días, Teleamazonas. Y luego dijo lo mismo, tratan las organizaciones criminales de sacar los productos ilegales por el Ecuador, que es lo mismo que lo dijo en otra parte de la entrevista. O sea, la producen, la siembran a la coca en Colombia y Perú, procesan la cocaína y la sacan por el Ecuador. Entonces, esto es importante. ¿Dónde está la causa del problema dónde hay que solucionar el problema en el Ecuador? Sencillito, en las fronteras. Si tenemos fronteras que estén cuidadas por quien tiene la competencia para cuidar las fronteras, que son los militares, no tendría por qué pasar 1 kilo de cocaína. Y se acabó el problema, se acabaron las bandas, se acabó tanto relajo, problemas en la UAFE, se acabaría todo, porque se atacaría, muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabaría el problema, este es el problema. No traer los militares para que se pongan bajo la égida de los policías, bajo el mando de los policías a realizar actividades complementarias. Control de armas, que control de cárceles, que no sé qué, con tanta pendejada. O sea, este es el trabajo de las Fuerzas Armadas. Control del territorio y control de las fronteras. ¿Y por qué no pasa eso? Porque la droga, lo dice el comandante de la policía, viene de Colombia y del Perú, y somos un país de paso. ¿Cómo llega la droga y le incautan en Guayaquil, como incautaron esta semana droga? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la droga a otros sitios del Ecuador donde la incautan? Porque viene de Colombia y del Perú, pues. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién tiene a su cargo ese control? Yo no defiendo a la policía, porque la policía le ha fallado al Ecuador. Pero la policía
La policía no tiene esa competencia, pues. La policía es combatir el crimen organizado dentro de Ecuador, pero el paso por fronteras porosas de la droga, esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y finalizo con un temita que me va a comer un minuto, no más, que es el siguiente. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuando se trató el tema de María Belén Bernal, dijo que solicitará a la Fiscalía la vinculación a este proceso penal, no sumario administrativo, porque en esto le metieron el dedo a todo el Ecuador, con la complicidad de las autoridades y de la justicia y de todo el mundo. Que solicitara a la Fiscalía, eso dispuso a la policía, que solicite a la Fiscalía la vinculación en el proceso penal para 12 policías. Y dijo que ellos tienen un nivel de responsabilidad porque habrían cometido infracciones por omisión. El artículo 23 del Código Orgánico Federal Penal dice que la conducta punible puede ser por acción o por omisión. Y el 42 del Código Orgánico Integral Penal dice, en la autoría directa, que son autores directos los que cometen directamente el delito, y autores directos también, ni siquiera dice indirectos, los que conociendo del cometimiento de la infracción no hacen nada por evitarlo, conociendo el cometimiento del delito. Entonces, ¿qué nos dice el ministro Carrillo? Que son 12 policías los que tienen que ser ingresados al proceso penal. Penal, no sumario administrativo, que es lo que hizo Zapata. Pero Zapata, en declaraciones al medio GK, dijo que van a cumplir sanciones administrativas y aquí se le chispotea. Los malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que no hicieron lo que tenían que hacer? Concurrir a auxiliar a la persona que pedía gritos de auxilio, pues. Y incluso dice el ministro Zapata, para cumplir con su juramento institucional. ¿Cuál es el juramento institucional? De protección de la vida. Y luego dice Zapata, lo dijo refiriéndose a los oficiales de policía. No dice clases de policía, oficiales que escucharon el enfrentamiento entre Cáceres y Bernal y no los reportaron ni le ayudaron. Entonces, en conclusión, según Carrillo son 12 policías, según Zapata son oficiales los policías, que no hicieron lo que debían hacer para auxiliar a María Belén Bernal. ¿Y qué es lo que tenemos como conclusión? Que sucede que el único culpable es Cáceres y lo responsabilizan a un oficial Camacho porque por ahí se cruzó en el tema y no hizo lo que debía hacer. ¿Y dónde están los 12? ¿Dónde están los 12? ¿Dónde están los que no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Qué cree la Fiscalía, que somos imbéciles? Y el Ecuador se traga todo esto. Se traga todo esto. Y el abogado de la madre de María Belén Bernal dijo en su momento que el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea no tiene ningún valor dentro del tema penal, cuando todo sumaba información respecto al cometimiento de este delito gravísimo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ya todo se dicte sentencia, se quede Cáceres, el abogado va a querer cambiar el delito de femicidio a asesinato para bajarle a la mitad la sentencia, los años de prisión. Y después, con buena conducta, lo tendremos a Cáceres en 6, 7 años en las calles. O sea, todo está armado, aquí no ha pasado nada. Un lavado de manos, pero vergonzoso, de la justicia. Y lo que buscarán después es apoyarse en el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea, que dijo que en esto hay responsabilidad del Estado para pedir una indemnización al Estado. Entonces, para eso sí va a valer el informe de la Comisión Ocasional. Y viene la pregunta final. ¿Y dónde está la Comisión Ocasional de la Asamblea que la crearon y presentó un informe sobre lo sucedido en el caso Bernal? ¿Dónde están para cuestionar cómo han dejado la investigación sobre este tema y cómo al final, es que ya no existe, siendo que era un tema que comprometía a la escuela de policía, a la institución, lo fueron reduciendo a la mínima parte? A la mínima parte. Entonces, es un tema vergonzoso que a los principales que les cae esto, aparte de la Fiscalía, que quiso no ver lo que pasó, y aparte de los ministros que hoy se están olvidando, que son 12 los policías, ¿y dónde están? Y que les metieron sanciones administrativas en un tema penal. Qué lindo. Yo mato a una persona y digamos que yo pertenezco a alguna institución y me sancionan con que no me paguen el sueldo o con que me suspendan el cargo, lo que sea.
Yo tengo que cumplir penalmente con mis responsabilidades, responder penalmente. Caso Bernal, una tomadura del pelo a todo el Ecuador, pero una tomadura del pelo vergonzosa. ¿Y qué dice la Comisión Ocasional de la Asamblea? Que ni siquiera pudieron salir a hacer una declaración con todo lo que ya sabemos que están tapando esto. El juez se toma unos días para dictar sentencia. Este es el momento de decirle al juez, usted es la justicia, no es la fiscalía. La fiscalía es un órgano auxiliar y lleva a cabo la acción penal pública. Pero usted lo que tiene que hacer es desechar la posición de la fiscalía, el pronunciamiento, y pedir que se haga una nueva investigación. Eso tiene que hacer el juez. Y eso tiene que salir hoy, 16 de febrero. Las miembros de la Comisión Ocasional a declarar y pedirle al juez que vuelva a hacer investigar con base en lo que dijo el ministro Carrillo y el ministro Zapata, Doctor, que eran 12 policías y que eran oficiales. pero esa comisión ya no existe, pues fue por un mes nada más. No, pero pueden reunirse los que integraron. Pueden reunirse y decir nosotros que presentamos este informe y que establecimos que aquí habían severos problemas. Estamos viendo que esto está pasando, por lo tanto, como asambleístas, le pedimos al juez que deseche ese pronunciamiento fiscal y que se vuelva a investigar el caso. Y sería importante ese pronunciamiento. ¿Acaso que lo que dice el fiscal tiene que atenderlo el juez? Sobre eso hay sentencias de la Corte Constitucional que dice que el juez no está obligado a atender los requerimientos de la fiscalía, porque el que ejerce justicia es el juez, no el fiscal. Es clarísimo, yo estoy hablando en derecho puro. Entonces, ¿por qué estos miembros de la comisión? Porque si no, a ellos les va a caer la vergüenza de que hicieron todo un show recorriendo las instalaciones. ¿Y en qué quedó su informe? ¿Que no pueden darle seguimiento a lo que está pasando? Claro. Yo le estoy dando la información correcta. El ministro Carrillo dijo 12 policías y el ministro Zapata dijo que eran oficiales. Los malos elementos que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que no hicieron lo que tenían que hacer? Auxiliarle a María Belén Bernal nomás. Y entonces salen con que el culpable era Cáceres, obvio, y le van a cambiar el delito posiblemente de femicidio a asesinato. Y el único que se salve es el edificio de la escuela de policía que lo iba a derruir el presidente Lazo, que ahora más bien va a decir que ha estado bonito, que ahí no ha pasado nada. Faltan los edificios con identidad de género que dijo que iba a construir. Ya no necesita, pues porque la justicia le dio la razón que ahí no ha pasado nada. Sí. O sea, mire cómo se manipula la justicia. Yo estoy dando datos, no me estoy metiendo a todito el caso que lo conozco. Estoy dando datos concretos. Datos dichos por los ministros del Interior, Carrillo y Zapata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hicieron humo los 12 policías que son oficiales y que no hicieron lo que tenían que hacer, ¿para qué? Para auxiliar a María Belén Bernal, porque dice Zapata, no lo reportaron, o sea, lo que estaba pasando, ni la ayudaron. Eso configura lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, en autoría directa, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, de manera clarísima, porque en esto se confunden incluso los periodistas, y por ejemplo dice, parece que fueron cómplices. No, la complicidad es otra figura. Autoría directa, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. A. Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata, Cáceres. B. Quienes lo impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. ¿Qué es lo que dice Zapata? Los malos elementos policiales que no hicieron lo que tenían que hacer para cumplir con su juramento institucional. Calza perfectamente. Hay varios. Claro, pues entonces, esa autoría no es complicidad. La complicidad es otra Aquí no entra figura. Jocelyn Sánchez. Pero claro, pues. Pero claro que entra, pues. Imagínense que tuvieron relaciones sexuales, según lo que dice el informe de la comisión. Tuvieron relaciones sexuales con Cáceres a las 5:30 de la mañana de ese mismo día. Después que como a las 2 o no sé qué de la mañana la mató Cáceres a María Belén Bernal. Y sucede que primero dijo que sí escuchó los gritos de auxilio, y en una pared de 10 centímetros de ancho donde se ve qué es lo que sucede en el cuarto y lo que pasa en el cuarto de lado, dijo que no oyó nada porque se durmió. Sí. O sea que nada más con decir yo no soy y cambiar una versión ya desapareció los indicios de responsabilidad. O sea, este es un caso
que es una vergüenza para el Ecuador lo actuado en el caso María Belén Bernal. De alguna manera, con una actitud sospechosa de la defensa de la madre de María Belén Bernal, que fue una defensa, por decirlo menos, por no meterme en camisa de 11 varas, una defensa famélica. Doctor, llegamos a la parte final de este diálogo que ha sido bastante importante para nuestra audiencia y que saquen conclusiones de lo que se expone en este programa. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves para ver cómo sigue vomitando fuego, quién ya no le quedan balas para disparar. Así es que, pero el mensaje final, pónganse pilas, no me refiero a ti, Jaime, los actores políticos, pónganse pilas. O sea, la política le permite a uno, es lo que se llama la intuición racional, porque en el vulgo se cree que la intuición es eso de que, lo que saben decirme, la tinca. O sea, yo creo que va a pasar esto porque soy medio adivino. No, no, no. Cuando usted suma información, la procesa en la mente y saca un resultado, que es la razón, puede usted anticiparse y decir esto va a pasar. Tomen a tiempo los correctivos o tomen a tiempo lo que van a hacer. Pronúnciense. No dejen en ese limbo los temas, porque cuando sale Paola Pavón y dice que el caos no resuelve absolutamente nada y que las protestas tampoco. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ella es la vocera de UNES. Ella es la vocera de UNES. Entonces, si ella es la vocera de UNES no quiere saber nada sobre el caso y quiere que esto se resuelva así nomás. En este país, cuando se han caído los presidentes, han sido fruto de que el pueblo ha salido a las calles a protestar por determinados actos que le han afectado. Entonces, el momento que inmovilicemos todo, hay una especie de paz y tranquilidad en el Ecuador. Pero si la gente comienza a decir, o solamente es privilegio de la CONAIE salir a protestar. Entonces, ¿de qué clase de líderes estamos hablando? ¿De qué clase de líderes estamos hablando? ¿O se asustó tanto Paola Pavón con lo que le pusieron el grillete? Pero entonces quédese callada, pero no mande ese mensaje, que las protestas sociales no resuelven nada. ¿Y por qué en las protestas sociales de octubre del 2019 ellos sí estuvieron en la protesta social? Lo que no tuvieron es con armas, que es lo que configuraba el delito de rebelión. Pero sí estuvieron en la protesta social. Y ahora la protesta social no sirve. Entonces no se puede desmovilizar al pueblo de esa manera. Por ejemplo, ahí tienen que aclarar esto. Y que no vengan con insultos, porque les devolvemos una buena carretilla encima. Que no vengan con insultos ni que me insulten a mí. Pónganse en orden ustedes mismos. Pero, por ejemplo, alguien tiene que o ratificar lo dicho por Paola Pavón o rectificar. Pero no es correcto que diga que las protestas sociales no resuelven nada. Entonces tenemos una entidad que se llama UNES, que dice que la protesta social la descalifican. Entonces el tema es grave. No son cosas que hay que dejar pasar. Porque si no la gente se desinforma. Y cuando hay alguien que no actúa correctamente en su accionar o en su pensamiento, hay que llamarle la atención y decir, oye, ¿qué es lo que te pasa? Y ahí van a decir, me sacaron de contexto. No hay ningún sacado de contexto. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios lo permite. Nos vemos el próximo jueves. Y ojalá se vuelva a asomar, pues, Carla, porque, o sea, parece que ella tiene permanentemente vacación, o sea, decide cuándo ir, cuándo no ir. O sea, tiene falta injustificada. Falta injustificada, el próximo jueves tiene que explicarla. Doctor, explicar. Lo primero, al iniciar la entrevista, tiene que comenzar diciendo por qué es que faltó a su deber cívico. Y esperemos que se justifique. Esperemos que se justifique. Nos vemos, doctor. Gracias, Jaime. Que Dios los bendiga y sigamos en este camino interminable de luchar por la verdad y la justicia. Gracias al doctor Augusto Tandazo, que estuvo aquí en la entrevista de los días jueves, el análisis de la coyuntura política de la semana. Es importante escuchar al doctor Augusto Tandazo, un erudito en el análisis de la política de